Bueno, son las 8:14 ahora. Vamos a saludar a Alejo Paceto, que es politólogo, que es analista político, para hablar respecto de, bueno, de cómo está mirando este fenómeno electoral, este suceso electoral que no terminó, fue el primer tiempo, la primera vuelta, en Brasil, con este triunfo apretado de Lula. Alejo, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Agustín, buenos días, ¿cómo andás? Bien. Otra vez fallan las encuestas. ¿Qué está pasando? Se está poniendo en crisis el sistema, iba a decir predictivo, no es el término pero anticipatorio, digamos, de los sondeos de opinión, ese tipo de instrumentos como para medir las audiencias, para medir los públicos, para medir la opinión de los públicos. No, creo que no fallaron, sino que el resultado que dieron, no el resultado, no, digamos, los números que arrojaron las encuestas antes de la elección, se sabe que cuentan con un margen de error, que muchas veces es más o menos el 5%. En este caso, bueno, fue casi tal cual lo que le dieron, pero a favor de Lula, o sea, terminaron arrojando por lo menos de las más confiables de Brasil, que es Datafolha, un número que estaba 5% por debajo de lo que finalmente sacó Bolsonaro, con lo cual, bueno, no son obviamente instrumentos de medición totalmente perfectos. Está dentro de la lógica y de la metodología que muestren un margen, como te decía, de error. Así que, bueno, yo creo que se subestimó al electorado de Lula y también algo a lo que se le prestó mucha atención ayer, que podría un poco explicar por qué el número que arrojaron las encuestas fue inferior al que terminó sacando Bolsonaro. Tiene que ver con que temprano a la mañana algunos medios de Brasil ya lo estaban dando por ganador a Lula, con lo cual eso puede haber generado un efecto automático de rechazo de un electorado que quizás hasta ese último momento dudaba de si votara a Bolsonaro o no, y finalmente lo hizo. Y hay, perdón, otro factor que también muchas veces se, digamos, se menciona, que es como el voto vergüenza, gente que quizás en las encuestas no quiere asumir que va a votar a determinado candidato y finalmente lo hace. Digo, esos son factores que también pueden llegar a explicar por qué los datos que arrojaron las encuestas no son los que finalmente se dieron en la elección. Ajá. ¿Cómo crees vos que eso repercute o de qué manera repercute, digo, en nuestra política de cabotaje, teniendo en cuenta que hubo expresiones de la gestión, teniendo en cuenta que hubo quizás alguna lectura también respecto del retorno de Da Silva, digamos, al poder y la afinidad con el signo político gobernante? ¿Cómo ves digamos, esa otra arista que tiene esta elección para los argentinos? Y hay obviamente muchísima expectativa porque el gobierno y un sector mayoritario del oficialismo estaba esperando con ansias digamos, que la elección se definiera ayer. Bueno, sabemos que eso no va a pasar, vamos a tener, te diría, un octubre, Brasil por sobre todo, ¿no? Va a tener un octubre más que agónico, teniendo en cuenta también lo que fue el resultado de la elección, pero obviamente la expectativa en Argentina es enorme, no solo por la simpatía generalizada que hay hacia la figura de Lula da Silva, sino por la expectativa bueno, más allá de que la relación bilateral entre Argentina y Brasil venía siendo bastante aceptable a partir de la gestión de Daniel Scioli, que le costó mucho recomponer esa relación. Bueno, hay mayor expectativa, digamos, hay una preferencia lógica de que quien gane sea Lula da Silva, ¿no? Ujú. Eh, y eso, digamos, el signo, digamos, a ver, que sea Lula el próximo presidente de Brasil o pueda revertir este escenario Bolsonaro, capaz ya te saco de tu temática, pero ¿puede tener algún tipo de implicancias que trasciendan lo político con Argentina o no? Por eso te digo, hay expectativas, digamos, la relación con Bolsonaro no es la mejor, si bien viene siendo bastante aceptable, tiene que ver, por sobre todo, con un realineamiento regional. Eh, y no solo, digamos, con el socio comercial que implica Brasil y las posibilidades que podrían ampliarse en este sentido a nivel de posicionamientos exclusivamente como aliados regionales en lo económico y comercial,
sino también como bloque nuevamente, digamos, tratar de alguna manera, o una expectativa, si querés, por lo menos de la gestión de Alberto Fernández, en lo que le queda, de tratar de reavivar un bloque regional. Y bueno, existe desde ya esta creencia de que si gana Lula en Brasil puede llegar a ganar el oficialismo acá en Argentina, con lo cual yo eso, digamos, me parece que es una especulación enorme, lo digo desde ya. No creo que un resultado o el resultado de Brasil pueda llegar a influir en el resultado en Argentina. Ahí me fui un toque de lo que me estabas preguntando, pero sí va por ese lado, digamos, en líneas generales, la necesidad de alguna manera para el gobierno argentino de que gane Lula. Gracias, Alejo. Muchas gracias, muy amable. A vos, hasta luego. Hasta luego. Alejo Paceto es politólogo. Con él hablamos respecto de cómo se lee, cómo se interpreta este escenario político que se ha planteado en Brasil tras las elecciones ayer y que van a tener su continuidad el próximo 30 de octubre. Mientras tanto, aquí en el escenario propio nosotros tenemos un escenario muy dinámico, sobre todo en la provincia de Neuquén, con movimientos en las últimas jornadas, en los últimos días, donde se están reacomodando algunas piezas y esas piezas están generando mucho ruido. Pero hay una pieza o hay un par de piezas que todavía no se terminan de acomodar y son las que van a determinar todos los movimientos del tablero político en la provincia de Neuquén, que seguramente, ya lo estás intuyendo, es cómo se resuelve la situación política, la puja interna dentro del movimiento popular neuquino. Digo esto porque entramos en octubre y dentro de 10 días, exactamente en 10 días, vence el plazo para la presentación de listas. El 13 de octubre, exactamente un mes antes de la fecha de las elecciones internas. La primera mañana. En la primera.